Arthur Borman define el turismo como el conjunto de viajes realizados por placer o por motivos comerciales y otros análogos, durante los cuales la ausencia de la residencia habitual es temporal. No son turismo los viajes realizados para trasladarse al lugar de trabajo. Con el desplazamiento de las primeras comunidades de seres humanos en la historia, conocidos como nómadas, nace lo que hoy en día entendemos como turistas. En un principio se realizaban viajes motivados por la búsqueda de mejores condiciones de vida o por factores naturales. Actualmente lo que impera es el deseo de conocer. La evolución del turismo ha estado ligada a la del ser humano, como si el desarrollo de una dependiera del otro. Conforme avanzamos en el tiempo, se ha ido entendiendo la importancia que esta industria representa. Los primeros turistas surgieron en el año 3000 a.C., las antiguas de los sumerios en Mesopotamia. En esta comunidad nace lo que hoy conocemos como la moneda y con ella el comercio y el deseo de viajar, tanto por placer como por recreación. El origen del turismo como tal nace en el siglo XIX como una consecuencia de la Revolución Industrial, con desplazamiento cuya intención principal es el ocio, del descanso, de la cultura, salud, negocios o relaciones familiares. Ocurrieron por el año 1700 a.C. El rey de Babilonia, Hammurabi, realizó viajes a las ciudades de su vasto imperio, desplazándose muchas veces para participar en las festividades y ritos sacerdotales, y se cree que dicho rey fue quien fomentó las peregrinaciones. Primer crucero en la historia. Entre 1490 y 1436 a.C., la reina faraón de la dinastía 18 de Egipto ejecutó el primer viaje en crucero por las aguas del río Nilo, con la finalidad de esparcir la paz y observar las tierras de Pont al este de África. El turismo deportivo se creó junto con la celebración de los primeros Juegos Olímpicos de la historia en el año 776 a.C. Se fundamentaron con la realización de competencias atléticas en honor a los dioses del Olimpo. Dichas celebraciones generaban el traslado de personas y demandaban el uso de transporte. Buenas tardes, hoy les compartiré un poco del inicio del turismo, siendo Thomas Cook el pionero de esta gran actividad mundial. Realiza su primer viaje en el año de 1841, siendo el primer viaje organizado en la historia, trasladando a 500 personas de ferrocarril al Farnborough, Inglaterra, con el motivo de un congreso de anti-alcohol, cobrando un chelín por cada pasajero, que incluía boleto de tren y comida, creando así el primer paquete turístico. Para el año de 1855 realiza su segundo viaje, un viaje internacional por toda Europa, implementado por su gran agencia de viajes Thomas Cook Hudson en el año de 1845, siendo posible la visita en distintos lugares, un tour que visitaría Bruselas, Colonias, Heidelberg, Baden-Baden, Estrasburgo y París. Se implementó sus agencias de viajes por todo el mundo, siendo un éxito mundial. El turismo se ha convertido en una de las principales actividades fundamentales de los países, con la que se busca un desarrollo económico, social y cultural de su población, con el fin de una incrementación económica, y además de representar un factor muy importante en ello, dándole trabajo a millones de personas y moviendo importantes cifras económicas cada año, y se ha colado que en la mayoría de hogares como parte del ocio más, algo que ya está ligado en nuestra historia desde siempre.
El turismo en la Edad Antigua. En la Edad Antigua se comprende desde la aparición de la escritura hasta la caída del Imperio Romano. Los paseos de los romanos hacia el campo, las orillas del mar a baños termales y a templos religiosos. Durante el apogeo del Imperio Romano, la meca de los viajes fue Grecia. Producto de estas visitas aparece los exagetal, que hoy se conoce con el nombre de guía. (4000 a.C., 7000 a.C.). Se caracterizó por el desplazamiento de personas en búsqueda de alimentos en lugares que pudieran brindarles las condiciones necesarias para sobrevivir. Mesopotamia, 350 a.C., 650 a.C. Las primeras ciudades surgieron con los asirios entre los ríos Éufrates y Tigris, en el actual Irak. Existían las clases sociales como grandes sacerdotes, artesanos, mercaderes, arrendatarios de tierras y esclavos. Su mayor aporte a los viajes fue la construcción de carreteras pavimentadas con piedra y arcilla, las cuales conectaban a las principales ciudades del imperio. El turismo religioso se da cuando el rey de Babilonia, Hammurabi, realizaba visitas a sus ciudades de imperio para asistir a ceremonias religiosas y fiestas. En estos tiempos, la hospitalidad era una expresión de humanidad. Egipto, 3000 a.C. y 332 a.C. Los viajeros y comerciantes de aquella época se desplazaban con la finalidad de presentar al faraón o observar los monumentos pirámides de ese reino. El primer viaje quedó registrado en la historia, fue organizado por la reina Hatshepsut, la cual fue sucesora de su esposo el faraón Tutmosis II hacia 1500 a.C. Turismo en la antigua Grecia. En la Grecia antigua se daba mucha importancia al ocio, tanto así que su tiempo libre lo dedicaban a la cultura, a la religión y a los deportes. Prueba de ello era el gran desplazamiento de personas que se producía debido a la realización de los Juegos Olímpicos. Turismo en la Edad Antigua 3, Roma 527 a.C. Los viajes se realizaban por placer, por negocios o por salud. El turismo religioso y las peregrinaciones a los tiempos pasaron a formar parte de cualquier itinerario culto y dejaron de ser lugares de rezo para convertirse en monumentos de visita. Mi nombre es Carl Stink. En el año 1863 fundé la primera agencia de viajes alemana, con la que se dará servicios a sus compatriotas. Turismo en la Edad Media. Con el comienzo de la Edad Media, el turismo sufrió un retroceso debido al periodo de confusión y de desorden que vivió Europa con la caída del Imperio Romano. Continuando con la información anterior, el periodo de la Edad Media se ubica en el lapso de tiempo de un inicio en el año de 466 a.C. e inicia con la caída del Imperio Romano en el occidente y concluye con la conquista de América de Cristóbal Colón en el siglo V. Los desplazamientos durante esta época no eran por motivos de ocio o porque quisieran ir de vacaciones a algún sitio, sino más bien se practicaban de forma fluvial y marítima debido a cuestiones de trabajo, de buscar rutas nuevas de transporte en las que se incluía la ruta de seda y de igual forma algunas rutas con el fin de llevar a cabo el comercio y la vía que siguió Marco Polo, siendo considerado el viajero más joven de la historia, tan solo a sus 16 años.
Otro imperio sería el islámico, el cual sí poseía una gran cantidad de territorio conquistado, en donde sí se ejerció el turismo. Una de las principales actividades en las que se practicó fue la peregrinación de los islámicos a la Meca, así como otros movimientos transfronterizos que realizaban los ciudadanos del imperio islámico. Entre los territorios conquistados constituyeron rutas turísticas en las que fomentaban el transporte y el traslado de las personas. Actividades turísticas. El ocio, a pesar de que ya estaba presente, era una de las actividades no tan libres. Esta se realizaba en los días de descanso y en los días de fiestas. Durante esta época surge un nuevo tipo de viaje que eran las peregrinaciones religiosas. El tránsito de la cultura antigua a la medieval se realizó de manera gradual y casi imperceptible. Mi nombre es Marco Polo, fui uno de los viajeros más representativos de la Edad Media. Soy también un escritor veneciano y emprendí viaje con mi padre y con mi tío, quienes eran mercaderes, es decir, que se dedicaban a lo del comercio. Emprendí viajes a distintos países, principalmente a China, Japón, el Java, Ceilán, el Tíbet, India y Birmania. En la Edad Media, la extensión de la religión cristiana en las grandes ciudades incentivó en el turismo religioso, ya que se hacían expediciones en la Tierra Santa, se hacían los desplazamientos a los diferentes territorios. La religión cristiana obligaba a los miembros a participar en estos desplazamientos, no tanto por propia cuenta de los integrantes, sino que la religión los obligaba. Rollo, jefe vikingo, fue uno de los principales personajes de la Edad Media, fue el fundador del Ducado de Normandía. Él se comprometió a bloquear las incursiones vikingas y a la conversión de sus hombres al cristianismo. Eran conocidos por ser conquistadores y por ser finos estrategas, incrementando su fuerza y su territorio. Guillermo I, mejor conocido como el Conquistador, de descendencia vikinga, fue duque de Normandía desde 1035 a nombre de Guillermo II. Él creó lazos con los judíos del comercio de especies transeuroasiáticas. En conclusión, el turismo en la Edad Media estuvo de la mano del comercio, de la mercadería y de las rutas marítimas. Durante la Edad Moderna, la aparición de posadas y hoteles dio lugar al turista tal y como hoy lo conocemos. En este mismo lapso de la historia es cuando surge el turismo en su mayor expresión, en el que las personas viajaban con fines culturales, comerciales, medicinales y de esparcimiento. Debido a la muerte de 1500 peregrinos en pleno viaje a causa de una plaga de peste bubónica en Roma, comienzan a aparecer los primeros alojamientos temporales con el nombre de hotel. Durante la Edad Moderna, los motivos de viaje eran principalmente comerciales o religiosos, como las peregrinaciones a lugares sagrados como Jerusalén o Roma. En esta época, las peregrinaciones a lugares considerados sagrados como Tierra Santa, Roma, la Meca o Santiago de Compostela adquieren una mayor importancia, dado a que iban en busca de experiencias espirituales y bendiciones religiosas. A lo largo del siglo XV, los viajes de exploración se volvieron cada vez más populares. Los exploradores como Cristóbal Colón, Vasco de Gama y Magallanes llevaron a cabo los viajes para descubrir nuevas rutas comerciales, expandir los territorios de sus países y buscar riquezas en tierras desconocidas. A lo largo de esta edad, el turismo vive un gran auge, sobre todo en el turismo de ocio, es decir, el turismo que se realiza con fines de diversión, descanso y recreación.
A partir del siglo XVII fue aquí cuando los británicos comenzaron a impulsar tendencias como la del Grand Tour, una ruta de larga duración entre 3 a 5 años, el cual los jóvenes aristócratas británicos realizaron por Europa, con motivo de culturalizarse y completar su formación en materias como el arte, las lenguas y el comercio. Los lugares que eran visitados durante el Grand Tour fueron Florencia, Venecia, Génova, Bolonia, Roma y Nápoles. César Ruiz fue un hotelero y fundador de varios hoteles de la época, el más famoso el Hotel Ruiz de París y el Hotel Ruiz de Londres, suizo. Su apodo era el rey de los hoteleros y hotelero de los reyes, a partir de su nombre y el de sus hoteles, que el término deriva lujosos. Se trata de una etapa de madurez del sector que sigue creciendo, aunque de una manera más moderada y controlada, porque al turista no le importa gastar más si la calidad es mejor. Al fin y al cabo, el humano siempre viajó, viaja y viajará nutriéndose de nuevas experiencias y conocimientos. Principales del turismo gastronómico son la concentración de la gastronomía en una región. La cultura culinaria representa una pieza elemental del turismo general, es una de las mayores fuentes de ingresos dentro del sector turístico, contribuye las experiencias más valoradas por parte del turista, se caracterizan por la búsqueda de nuevas vivencias gastronómicas, es un elemento para entender la cultura de la región. Las características principales del turismo gastronómico son la concentración de la gastronomía en una región. La cultura culinaria representa una pieza elemental del turismo general, es una de las mayores fuentes de ingresos dentro del sector turístico, contribuye las experiencias más valoradas por parte del turista, se caracterizan por la búsqueda de nuevas vivencias gastronómicas, es un elemento para entender la cultura de la turismo de la salud. El turismo de la salud no ha sido novedad ya que ha existido desde los años 60. Es una modalidad turística en la cual el motivo del viaje es someterse a procesos de tratamiento para mejorar la salud o estética de las personas, ya sea por medios preventivos o creativos. México se ha convertido en la última década en el segundo destino de turismo de salud, recibe 1.2 millones de visitantes al año, tan solo por detrás de Tailandia, que recibe 1.8 millones de visitantes al año. México cuenta con 98 hospitales acreditados por la Secretaría de Salud Federal y 7 por la Comisión Internacional. El turismo educativo siempre involucra viajes y por lo general te deja un aprendizaje. No obstante, tenemos al turismo que tiene como objetivo principal el estudio de experiencia académica, conociéndose como el turismo educativo. La definición tenemos que varía el sector y el país, generalmente incluye viajes, componentes y cursos de idiomas, capacitación y certificaciones. Lo interesante del turismo educativo es que puede extenderse de 6 meses a 1 año y a veces por más tiempo, además de que la derrama económica es mucho más alta que la mayoría de los viajes por placer, ya que un turista en este rubro busca, además de la experiencia educativa, conocer el país al que llega y viajar por él, divertirse. El turismo educativo es hoy por una gran industria que genera miles y millones de empleos y es el motor generador de millones de dólares. El turismo deportivo es el acto de viajar a un destino con la intención de involucrarse de alguna manera con una actividad o evento deportivo. Mucha gente cree que el turismo deportivo se relaciona con solo ver algún evento deportivo, sin embargo, esto no es correcto. La industria del deporte es mucho más que eso. El turismo deportivo engloba los viajes con fines deportivos propios, como por ejemplo hacer un curso de formación de profesores de yoga, participar en una competencia de pádel o aprender a surfear. El turismo deportivo incluye la asistencia a eventos deportivos, como una carrera de Fórmula 1 o un partido de fútbol de la liga.